Continuando con el módulo número uno y ahora, ¿cierto? Nos corresponde ver el tema de iniciación de actividades. Una vez que ya tenemos el root, ¿cierto? Y clave tributaria, podemos continuar con el proceso. Vamos a servicios online, root e inicio de actividades, ¿cierto? Elegimos inicio de actividades, ¿cierto? Nuevamente inicio de actividades, y ahí, ¿cierto? Nos va a pedir que establezcamos el código, ¿cierto? O podemos escribir con nuestras propias palabras. Aquí se va a dedicar nuestra empresa, ¿ya? Después, ¿cierto? Tenemos la opción de usar documentos de IVA, ¿cierto? En este caso para aquellos que tienen emisión de primera, primera categoría. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Los tipos de códigos, ¿cierto? De actividad económica y también los tipos de documentos que se van a utilizar. Finalmente podemos continuar, ¿cierto? Cuando vamos agregando las actividades, también tenemos que establecer el capital, el monto, en este caso primera categoría, ¿cierto? Y pensamos el botón continuar. También tenemos que establecer el tipo de domicilio, ¿cierto? El cual debe ser ingresado con un rol, en este caso en una primera categoría. ¿Cierto? También en un correo de contacto, dirección postal para recibir notificaciones. Y puede utilizar también las oficinas que se denominan oficinas virtuales. Después, ¿cierto? Llegamos a una sección que es el resumen y nos muestra un resumen de la información ingresada. Podemos modificarla. También podemos presionar el botón continuar para finalizar este proceso. Por eso nos va a la sección de acreditar ciertos juntar documentos necesarios, ¿cierto? Como la acreditación de domicilio, para poder establecer, ¿cierto? Cómo vamos a acreditar la propiedad o el tipo, el uso legal de un domicilio, ¿cierto? Y hay una serie de modalidades como inmueble propio, ¿cierto? Arrendado, puede ser mediante leasing, ¿cierto? O también tenemos la opción de inmueble cedido, ¿ya? Ahora, con respecto al tema de timbraje de documentos, tenemos documentos tributarios en formato de papel, como por los pagarés y los libros de contabilidad, que hoy en día ya no son exigibles, ¿cierto? Llevarlos timbrados. Y también tenemos en formato electrónico las facturas, ¿cierto? Facturas no afecto exentas, facturas de compra, liquidaciones de facturas, notas de crédito y débito, guía de despacho, facturas, notas de crédito y débito de exportación. Ahora, si hablamos de establecer la patente comercial, se establece que toda actividad requiere una autorización del municipio y para ello se paga una contribución que se divide en 2 semestres. O sea, las patentes, por ejemplo, son anuales y se pagan en enero y en julio, ¿ya? Y va a depender del tipo, el monto de la patente según el capital declarado, ¿cierto? O los últimos 3 balances en promedio, ¿ya? Y es un porcentaje sobre esos valores. Ahora es importante establecer cuáles son los requisitos. Fotocopia del RUT, ¿cierto? En el caso de fotocopia de constitución de sociedades, ¿cierto? Extracto y publicación, certificado de avalúo fiscal, escritura de propiedad, etc. También la licencia de actividades ante el servicio de impuesto interno, un croquis del plano a escala 1.50, ¿ya? Y la propaganda debe ser regularizada en la Dirección de Obras Municipales y finalmente se obtiene una recepción final. El tipo de patente que podemos encontrar tenemos de alcohol, alimentos, combustibles, dirección postal tributaria, talleres de imprenta, industriales, profesionales y oficios. Aquí aparece una serie de elementos como concepto de patente para cada una de ellas, ¿cierto? Y también tenemos otro paso que se denomina que es la resolución sanitaria, y para todas aquellas empresas que se dediquen a procesar, envasar, distribuir y vender alimentos, deben tener esta resolución sanitaria. Para aquellos proyectos que generan algún tipo de impacto ambiental, ahí tenemos la ley 19.300, ¿cierto? Y habla sobre la base general del medio ambiente. Y debe ser ingresado todo tipo de proyecto que genere algún impacto para que pueda ser clasificado, calificado, ¿cierto? Y tener la resolución
respectiva para poder funcionar. Ahora vamos a la sección de dirección y control, y aquí tenemos que establecer una serie de elementos como estructura organizacional. Y esto va a ser fundamental para establecer cómo va a estar organizada nuestra empresa desde el punto de vista, ¿cierto?, jerárquico, ¿cierto?, y de división de responsabilidades, ¿cierto? Y también tenemos lo que tiene que ver con distintos cargos. Ahí tenemos algunas definiciones, ¿cierto? También tenemos al padre de la sociología y habla de conceptos importantes dentro del enfoque sociológico de la estructura organizacional. También tenemos las estructuras, ¿cierto? Tenemos un tipo organizacional que puede ser formal, tenemos informal, también tenemos tipos de organigramas que pueden, según su naturaleza, microadministrativos, macroadministrativos y mesoadministrativos. También tenemos, según el ámbito, que puede ser general, imagen, específicos. Eso es lo que tenemos en ese caso. Ahora sí continuamos hablando de especialización del trabajo, ¿cierto? Y aquí solo estamos hablando que principalmente estamos hablando de agrupar tareas, ¿ya? Y aquí por lo general las empresas están divididas, ¿cierto?, por distintas áreas. Aquí tenemos recursos humanos, finanzas, producción, marketing, entre otros, ¿ya? Y aquí siempre va a ser importante establecer la jerarquía de mando. Y, ¿cierto?, se establece a través de la autoridad, tenemos una unidad de mando y también tenemos lo que se denomina las responsabilidades. Ahora, cuando hablamos de crecimiento organizacional, tenemos una serie de elementos. Puede ser horizontal, ¿cierto?, donde aquí los colaboradores requieren de apoyo de otros, ¿cierto?, para poder cumplir con los planes establecidos. La vertical, conforme va creciendo la empresa, ¿cierto?, se van sumando colaboradores y se van abriendo más áreas o más departamentos. Ahora, cuando hablamos de estrategia de comunicación, nos referimos, ¿cierto?, a las herramientas eh, para poder posicionar una marca, ¿cierto?, tácticas de acciones a conseguir, indicadores para medir resultados, instrumentos y los plazos de ejecución. También es importante establecer que esta es una estrategia de comunicación donde tenemos que es una guía, que es importante, ¿cierto?, para poder trazar los objetivos, ¿cierto?, a dónde queremos llegar, los plazos, y para poder aproximar la cultura organizacional. Por lo general duran 4 años, ¿cierto? Y se van revisando año a año para ir haciendo los ajustes. Dentro de las áreas, ¿cierto?, tenemos la imagen corporativa, gestión de medios y relaciones públicas. Ahora sí hablamos de marco estratégico, ¿cierto? De estas áreas tenemos, ¿cierto?, elementos bases, declaraciones de intenciones, marco recordatorio, ¿cierto?, y filosofía. Eso es importante. Aquí, ¿cierto?, hacemos un análisis institucional donde tenemos el análisis interno, recursos humanos, materiales, directos procesos, entre otros. Y externos tenemos la comunidad, ¿cierto?, barrios, municipios, etcétera, factores políticos, económicos, sociales, leyes y marcos regulatorios y dinámica del sector. También tenemos que establecer un análisis FODA, que es el análisis interno, también análisis de las competencias, ¿cierto?, análisis de los competidores, ¿cierto?, y qué acciones están desarrollando. También es importante establecer la visión estratégica, a dónde se quiere llegar, ¿cierto?, y establecer cuáles son los objetivos de la comunicación. ¿Claro? Y tenemos que establecer también los públicos, público interno y externo, ¿cierto?, y los mensajes o medios que vamos a utilizar para poder desarrollar esta actividad. Aquí tenemos los planes estratégicos, ¿cierto?, también cómo vamos a medir los distintos procesos. Muchas gracias.